Esta es la merecida historia de una empresa moribunda, la cual dirigida por un evasor fiscal, un tipo que ya no tiene salidas ni tampoco opciones para no pagar impuestos y quedarse literal en la miseria financiera. Hoy pretende politizar su deuda, tratando de victimizarse e intimidar a quienes le están pidiendo que pague impuestos. Pero no solo a esos políticos, sino a todos los mexicanos. Por eso hoy estamos viendo, como dijera Raquel Buenrostro, la crónica de una muerte anunciada. Y si usted creía que jamás vería a un empresario caer, de la talla del usurero y evasor fiscal, Ricardo Salinas Pliego, solo le recuerdo, usted está presenciando historia y de la buena. Este tipejo festejó su cumpleaños 70 en medio de una horda de paleros, lacayos y sobre todo trabajadores de sus empresas que fueron literal obligados a asistir al evento en la Arena Ciudad de México, la cual es de su propiedad. Allí, en ese recinto, ante un aproximado de 16,000 personas, este sujeto dio las últimas patadas de ahogado. Después de hacer una parodia asquerosa y sin chiste, tergiversando la realidad con botargas, marionetas y gente disfrazada de narcos, le pidió a varios de sus perritos falderos pasar a dar unas palabras. Gentuza como Lili, la loca del Senado Telles, el Dumbo Manuel López San Martín, el Nicolás Maduro de la Jusco y hasta el impresentable y oxidado de Jorge Garralda. Todos estos y muchos más terminaron de mostrar su servilismo, nada nuevo. Pero lejos de todo eso, el cumpleaños del usurero tiene diferentes matices que convergen en uno solo. La quiebra se acerca y aquí te lo vamos a explicar. Por eso mucho ojo, ve sacando tu dinero de banco apesta, ponte buzo, no te la vayan a aplicar. Y mucho ojo con las empresas de esta basura, pues están por llegar a su fin, ya que el tipo no sabe qué hacer. Ya que por un lado se mofa para mostrar una especie de músculo, pero por el otro quiere redimirse, que no le cobren los más de 75,000 millones de pesos que debe, porque si no, según él, el gobierno destruirá a su grupo Salinas. Por eso, mucho ojo a este video. Analiza y entiende cómo este tipo de personajes terminan generalmente en la basura, pero sobre todo en la ruina total. Si te gusta este video, compártelo con tus amigos, disfruta de nuestro contenido y suscríbete al canal. Pues solo imagínate, si este canal tuviera 5 millones de suscriptores, ya hubiéramos dado varias sorpresas a toda nuestra audiencia. Es por eso que hoy te presento: destruyen a Grupo Salinas y al usurero Salinas Pliego. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana de notificaciones para que recibas todo nuestro material y las transmisiones de fútbol en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. El aquelarre de Salinas Pliego se hizo presente con la gente que lo apoya entre comillas, pero que a su vez, para lo único que sirven es para lamerle los tanates. Ya saben, es normal. Esta gentuza en su mayoría, la que trabaja en sus empresas, piensa, imagina, añora para llegar a ser como él. Lo peor de todo es que solo viven en una pequeña chaqueta mental, una burbuja que está a punto de romperse. El hecho de que Salinas Pliego haya festejado su cumpleaños en la Arena Ciudad de México con sus empleados no es cosa que se deje pasar, o que haya sido por la buena voluntad de este tipo. ¿Por qué? ¿Acaso ha hecho este tipo de eventos recurrentemente con su gente? No, para nada. De hecho, en algunas entrevistas a los empleados que acudieron a su fiesta para festejarle sus 70 años, explicaban que era la primera vez que él hacía esto. ¿Por qué? Simple, quiere meterse a la política. En su sueño húmedo, si gana, por fin ya no pagaría impuestos y además procedería a saquear al país. Y todo eso lo sabemos perfectamente bien, luego de dar su clásico discurso rancio y desgastado. Pero a eso iremos más adelante. Salinas Pliego ya no vive en aquellos tiempos donde le condonaban los impuestos, le dejaban donar a placer con desastres o pedía dinero legislativo para lucrar con ciertas acciones culturales o de educación, como lo hizo con las orquestas infantiles azteca.
Ese video ya lo hicimos y lo publicamos en este canal justo al inicio de este año. Allí explicamos cómo el usurero, por medio de su hija Ninfa Salinas, bajaba presupuesto del Estado para que le patrocinaran sus orquestas mismas que haría pasar como eventos de filantropía y caridad. ¿Para qué? Simple, la condonación de impuestos. El video se los dejaré en la descripción. Salinas siempre se iba en su yate al Mediterráneo en su cumpleaños. Allá lo festejaba, con la gente que vive para cromarle el tolete, a codearse con la crema innata de los multimillonarios mundiales que viajan a esa zona para presumir quién tiene el yate más grande del orbe. En medio de la opulencia, los que hoy llama gobiernícolas, a este evasornícola de cepa le cuidaban el changarro con las reformas fiscales y de paso exprimía a su target, que es el pueblo que vive endeudado y que es fan o cliente de sus empresas basura como Grupo Electra o Banco Apesta. Dos empresas, parte del conglomerado que por años le han robado a la gente que pide préstamos. Por ejemplo, vayamos a ver este documento de préstamo de Banco Azteca que un usuario en redes sociales publicó. Y seguramente muchos de los que están viendo este video que hayan pasado por las garras de sus empresas se sentirán identificados. Una tabla de amortización donde un usuario pidió saber cuánto pagaría si pedía, por ejemplo, 4,100 pesos de préstamo. Como usted ve en pantalla, el plazo son 100 semanas, pero lo más grotesco es lo que viene más abajo, tanto el CAT, o sea el costo anual total, que es simplemente el porcentaje de lo que costará pagar en un año su préstamo. Y este indica el grosero 371% de costo con una tasa fija de interés del 113.71%, siendo un robo en despoblado. Literal, a este usuario le están robando más de 3 veces de lo que pidió prestado, porque si observamos el monto total a pagar es de 14,500 pesos. Si dividimos el monto del pago total con el préstamo pedido, usted estará pagando 3.5 veces lo que pidió prestado. A eso súmele que cada que critican la porquería de su banco, le echa la culpa al gobierno, como cuando hace apenas algunos días que no tenían sistema y no podían darle el dinero a la gente, que iba al cajero, como una reportera denunció, hasta con video de un empleado de este bicharraco. El robo es descarado, con contratos leoninos, pero hasta cierto punto es legal, porque esta metodología se aprovecha de la necesidad de la gente que tiene poco o nulo conocimiento de la cultura financiera. Además, se aprovecha de los deudores compulsivos, esas personas que tienen cierta afinidad para pedir prestado, para mantenerse en deuda casi siempre, los cuales, según su retórica, no tienen de otra. Además de aquellos que gastan mucho sin pensar en las consecuencias, que gastan más de lo que ganan o en su defecto, aquella gente de clase media, media baja y baja que desea tener acceso a ciertas necesidades que no son de primera necesidad, pero sí de cierta banalidad, sin pensar que están literal comprando un producto 3 o 4 veces más caro de su costo original. Gracias a eso, Salinas Pliego también se hizo millonario, buscó un nicho, el que más gente tenía, y gracias a la ignorancia y también a la pobreza, ese que por mucho tiempo le compró salas, televisores, electrónicos, celulares y a la fecha le pide préstamos impagables, los cuales le terminaron dando por muchos años, sus viajes al Mediterráneo, un yate, negocios con los energéticos hasta completar la hidra que hoy muere lentamente. Por eso, quien seguramente vea este video es probable que abra los ojos por fin y deje de consumir los productos de este evasor fiscal y agiotista de porquería. Pero aguas, que se viene la podredumbre y eso lo veremos a continuación. Salinas Pliego se ha convertido ahora en el héroe de los perdedores, de políticos y negocios sucios que siguen sin lograr meterle mano al erario, comentócratas de papel que ya no tienen chayote, chupaescrotos y limpiesmegma de las redes sociales, los cuales, por 100 pesos diarios, empiezan a echarle porras ante sus comunidades sintéticas llenas de bots. Ahora este sujeto en su cumpleaños, que no fue en el Mediterráneo, sino en la Arena Ciudad de México, y asqueroso mitin político. Es tan predecible que rápidamente su mensaje fue claro. Quiere una guerra con el gobierno y con el México que lo aborrece. Y lo peor, todavía se atrevió a mentirle a la gente que estuvo presente en ese eventucho.
Cree que vivimos en el 2006, cuando su televisora dominaba las audiencias y todo lo que ladraban en su canal de porquería era una verdad irrefutable entre comillas. El tipo tomó el micrófono y dio un discurso vacío y muy estúpido. Simulaba redención, pero a su vez burla porque, espere, lo que mostraremos más adelante le hará escupirle en la cara a esta rata, pues textual dijo: yo le quiero decir el día de hoy a la presidenta Claudia Sheinbaum, le quiero decir mirándola de frente, que en Grupo Salinas estamos cansados de tanto litigio, que queremos terminar esta pesadilla para poder seguir creando valor para 20 millones de clientes en Banco Azteca, 10 millones de clientes en Electra y 5 millones de clientes en Total Play, y para garantizar la estabilidad económica de más de 200,000 familias del grupo. Ya queremos terminar con esto y queremos pagar. Y miren, para que no haya duda, hoy estamos publicando 2 documentos. El primero, un escrito de hace 10 días que le mandamos al SAT, donde solicitamos que nos diga cuánto es lo que hay que pagar para poder liquidarlo en menos de 10 días. Para quienes son ignorantes y no saben, Salinas solo quiere pagar el 10% de su deuda. Además, engañó diciendo que ya tenía un acuerdo con el gobierno desde hace 2 años, cosa que no es verdad, porque todos sabemos perfectamente bien lo que pasó, pero eso lo veremos en el siguiente capítulo. El punto acá es que la idea de este mensaje era decir lo siguiente, textual: mire, presidenta, aquí son mis reglas, ya le voy a pagar pero lo que yo creo que debo pagarle, y además en 10 días le pago si quiere y solo le daré eso porque si liquido lo que por ley me corresponde, quienes van a sufrir este éxodo son las familias de toda esta gente que vino a festejarme, así que lo toma o lo deja. Ese fue el mensaje claro del usurero: codearse con la gente que trabaja con él, mostrar un músculo ficticio, trabajadores que en algún momento del evento le corearon presidente entre comillas y que aplaudieron a todos los lacayos de sus conductores de televisión y empleados como Lili Telles, Jorge Garralda, el Capibara López San Martín y el Nicolás Maduro de la Jusco. De todos, el Capibara y la Loca mostraron aún más los dientes de perro flaco y lombriciento. Literal dijeron que los que le estaban cobrando impuestos a su patrón eran unos rateros, además de sacar a Morena del poder. Vaya pelmazos, ¿qué credibilidad puede tener estos personajes que se arrastran por dinero? Por eso mismo la gente debe saber quiénes son estas marionetas, cuál es su función de estos pobres diablos y sobre todo el mensaje que intentan darle a la audiencia, que ellos mismos llaman chairos, pobres mantenidos, porque para ellos una persona pobre es pobre porque quiere, tonta e iletrada. Es una persona que se merece vivir en la miseria a pesar de que esa miseria por más de 50 años haya sido propiciada por políticas públicas que engrosaban las carteras de los magnates y laceraban la economía de aquellos que no tenían condonaciones de impuestos, ni mucho menos oportunidades laborales o cuando menos una beca o una ayuda para poder vivir dignamente. Curiosamente, muchos de ellos que hoy agradecen recibir un apoyo social, tristemente siguen consumiendo el canal del usurero. Algunos siguen aplaudiéndole. Aún así son minoría, pero lo más risible es que de todos los demás que siguen ofendidos por los dichos de ese sujeto, son los que tienen en su poder el voto, y para nada se lo darán a alguien que los detesta y los aborrece, porque saben perfectamente quién es este parásito de los negocios asquerosos. El usurero salía retador en su mitin político disfrazado de cumpleaños. Quería mostrar el músculo, con porras compradas y sobre todo abogando a la ignorancia de la gente que hoy ya se informa en otros canales, con las redes sociales que han dejado obsoleta su televisora. En ese evento hacía parodia del gobierno actual y al de AMLO. Incluso contrató algunas botargas y güeyes vestidos de narcos para mandar su mensaje mostrando ratas con chalecos de Morena y cerdos que eran los youtubers del bienestar, como lo mencionaron allí. Esta parafernalia fue tan repugnante que era hasta risible, como los empleados de este bicharraco tenían que humillarse más con esos trajes de botarga para darle gusto a su patrón. Salían las ratas vestidas de ratas, molestas porque a su jefe le cobraban los impuestos que por ley debe pagar. Y luego de su mensaje y de escuchar a todos estos chupanepes, la contestación era muy sencilla: quien va a pagar, paga en ese mismo momento.
Por eso, este circo, llamado Cumpleaños del Agiotista, fue básicamente la confirmación de que Salinas Pliego vive no solo de la ignorancia, sino también de la gente más tonta que pueda existir en México. Como no es nada nuevo, cada que la gente de Salinas Pliego quiere inventarse una realidad, siempre se terminan por quedar en ridículo siendo desmentidos y destruidos en segundos. Apenas en la mañanera de Claudia Sheinbaum, la presidenta fue muy clara y le contestó lo siguiente ante la victimización de este gusano y de todas las focas aplaudidoras que le secundaron. Porque esto es muy fácil. No se necesita hacer un mitin político para decir que le den 10 días para pagar como si fuese una amenaza. Por eso la presidenta dijo lo siguiente en este extracto de video que no tiene ningún segundo de desperdicio. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Tienen que pagar. ¿Quieren pagar? Paguen. No se necesita una mesa de negociación, de acuerdos en lo oscurito, ninguna mesa técnica, ya hubo muchas en el pasado. Si quieren pagar, que paguen. No, porque él dice, queremos pagar, pues paguen. Nada les impide pagar, nada, absolutamente nada. Que mandaron una carta al SAT donde dicen lo que deben, pues empiecen a pagar. Pero no han querido pagar. Entonces faltan a la verdad y quieren hacer de esto un tema político. No es político, es jurídico y de impuestos. No tiene nada que ver con la política. Ellos son los que están politizando el tema. Si se fijan, nosotros lo único que hemos dicho es, toma chocolate, paga lo que debes. Lo único que hemos dicho es, paga hoy, como diría aquel, hoy. Nada les impide comenzar a pagar, nada. Entonces, quieren pues victimizarse, no. Se llama Estado de Derecho. Libertad con responsabilidad. ¿Qué responsabilidad? La que implica una nación, un Estado que tiene leyes y que tiene una Constitución y que nadie puede violar. Como usted observa, la cosa está fácil, pero Grupo Salinas está tan acabado que pretende politizar el tema. Acusar de persecución política a un tipo que por ley debe pagar lo que debe, que desde el 2008 no paga impuestos y que se la ha pasado toda su vida acumulando riqueza a costa de los mexicanos y de la corrupción. Pero bueno, mientras los paleros del evasor fiscal coreaban presidente en su cumpleaños, mientras los cromanepes de redes sociales incluso se jactaban de que retaba a la presidenta y mandaba un mensaje disque de confrontación con el narcogobierno entre comillas, tratando de tergiversar la información, cuando el narcogobierno fue el de Felipe Calderón y no lo digo yo, lo dice Estados Unidos quien tiene encarcelado a Genaro García Luna y su súbdito. Cárdenas Palomino, también ex empleado de Salinas, está en el bote en Almoloya. Por eso Raquel Buenrostro, quien sigue al paso el dinero del erario, en unas declaraciones contundentes simplemente dijo lo siguiente sobre el tema de los impuestos de Grupo Salinas y quien explicara cómo se robaban el dinero del Fonden, además de que el INAI era una institución colapsada por la corrupción y los malos manejos internos administrativos con respecto a gastos. Textual dijo lo siguiente: entre más días pasen, entre más tiempo pase, Electra y Banco Azteca van a estar debiendo cada vez más dinero. La titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno bajó la pelota y les remató en el área del usurero con lo siguiente: es simplemente la crónica de una muerte anunciada. Se fue ratificando en cada proceso jurídico y administrativo en todas las instancias y pues simplemente estamos llegando al fin de la historia. Salinas Pliego
Si quiere pagar, pues que pague los más de 75,000 millones de pesos que le debe al fisco y a México. Si tiene dinero como dice, ¿por qué no hace su depósito y ya? Porque dijo en su cumpleaños que según el gobierno quería ver en la quiebra sus empresas. Esto no es político, esto es jurídico. Y ya los tribunales le dieron varias victorias al SAT. Y ahora el gobierno de Claudia solo esperará el veredicto final de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual ya cocina el madrazo de su vida al usurero y con ello destruir sus aspiraciones políticas o aspiraciones cuando menos de competir por la credibilidad de los tontos que le aplauden. Por cierto, antes de que se me olvide, ya capturaron al esposo de Inés Gómez Montt, ex empleada de Salinas Pliego, por lavar más de 2.950 millones de pesos por delitos de evasión fiscal, delincuencia organizada. Su nombre, Víctor Álvarez Puga, también conocido amigo del usurero. Pregunto, ¿qué se siente saber de esto a todos aquellos que le aplauden a este bicho de Electra? En fin. Hace algunos días, antes de este video, habíamos publicado a los 4 empleados más detestables de TV Azteca. Si no has visto ese video, te sugiero que lo veas. Te lo dejaré en la descripción, pues es la antesala a este contenido. Lo más curioso de todo es que los aficionados de TV Azteca llegaron a los comentarios de ese video para defender a estos parásitos. Y es hasta risible cómo Salinas Pliego y su pobre séquito de seguidores, que en realidad son absolutamente nada en contra de un país, se disponen a ocupar el clasismo y el racismo para ganar debates entre comillas y poner los argumentos a su favor. Aquí es donde viene el truco. Los parásitos generalmente buscan vender a su huésped una idea donde los empresarios son la solución a las necesidades de la gente, abogando a que, entre más Electras y más bancos aztecas haya, más trabajo de calidad y sobre todo bienestar habrá. En realidad, las empresas de este viejo rancio son de lo peor laboralmente hablando. En una entrevista de unos empleados de Salinas, abogan que ellos habían ido al evento y que era la primera vez que se hacía. Echaban porras a su jefe y se jactaban de tener 40 años en Grupo Salinas. Por eso, bajo este argumento, se va a basar la retórica del usurero. En yo creo empleos, no regalo el dinero. La gente debe trabajar para mí con sueldos miserables y de hambre y nadie puede contradecirme ni quejarse, porque si no, estará vetado o saldrá perdiendo contra mi ejército de abogados. Lo más cagado de todo esto es que un pequeño grupo de acéfalos le aplaude. Lo ve normal. Gente con techo de lámina que le echa porras, pero por el otro lado, recibe apoyos del gobierno mismos que Salinas critica y ladra que es dinero regalado a los muertos de hambre y que son unos huevones. Lo interesante también es cómo esa gente no tiene ni siquiera una pizca de razonamiento. Hace algunos años, en 2022 para ser exactos, en una entrevista con Adela la momia Micha, donde dijo que en su televisora había líneas y no era calle, Adela, que por unas migajas fue a TV Azteca para entrevistarlo, allí Salinas Pliego retó al gobierno. Dijo lo siguiente textual: en México somos esclavos del gobierno y yo no nací para ser esclavo y no le voy a pagar ni un rábano al gobierno. Otra de las cosas curiosas es que este tipejo argumentó que cuando presume su yate, helicóptero y además sus viajes al Mediterráneo no es porque quiera presumir su riqueza, sino que es para motivar a la gente, para que aspire a eso que él tiene. En serio, este tipo que nació en cuna de oro y que heredó sus empresas pretende convencer a la gente en México que por años vivió bajo el yugo de las políticas públicas que los dejaban sin comer, para que ellas, sin los privilegios que él tuvo de niño, pueda aspirar a ser millonario. Es un gran insulto a la inteligencia de los mexicanos. El tipo vive en una realidad alterna, igual que los soquetes que le bailan sus estupideces. Sin embargo, el usurero en esa entrevista dijo: hay gente que le conviene que la gente siga siendo pobre para comprar su voto. ¿En serio? ¿Qué no hace eso este sujeto viviendo de los pobres y de sus necesidades con sus créditos impagables y sus tiendas de usura?
Para esta rata de caño, el discurso es fácil. Los mexicanos que quedaron desamparados por mucho tiempo y que ni siquiera podían adquirir bienes de primera necesidad son unos tontos que les compran el voto con los programas sociales. Para él, la libertad es que el mexicano sea pobre y consuma en sus tiendas con créditos y artículos a sobrecosto. Le conviene que la gente tenga una cuenta en su banco para robarle su dinero. Pero si el gobierno asiste a quienes más lo necesitan, entonces todo está mal. Por esta razón, el enemigo de este bicho es él mismo. Y quien bajo sus amenazas, sus estupideces de creer que hasta el más pobre puede ser billonario como él, ha destruido su pobre retórica política, misma que yace en la cañería de la historia social de México, donde solo los paleros y aquellos lamescrotos sin sueldo son los únicos que deciden aplaudirle porque, en efecto, esa clase de fauna es la única que votaría por él. Misma que es una minoría insignificante que solo aboga al ridículo generalizado, mostrando así una cara totalmente infame donde el empresario corrupto se cree y se siente exitoso, cuando toda esa fortuna en realidad la amasó gracias al amparo del poder y de la corrupción. Pero dime, ¿es Salinas Pliego el peor empresario en la historia de México? ¿A poco eres de los que le bailan las estupideces a este sujeto? ¿Consumes en sus empresas? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.